Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy tenemos una noticia que, les aseguro, va a hacer que sus corazones latan un poco más rápido. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin, porque su cita secreta ha sido revelada. Si han oído bien, esa chispa que tanto nos cautiva en pantalla parece haber saltado del set a la vida real, y esta vez tenemos pruebas. Antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles jugosos, les invito, como siempre, a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyarnos para seguir trayéndoles todo lo que aman. Un simple clic y ya son parte de esta gran familia. Ahora pónganse cómodos, porque el tema de hoy es pura dinamita. Todos hemos sido testigos de la química explosiva entre Ander Zel y Kerem Bürsin en Senkalkam. Sus miradas, sus gestos, esa conexión que parecía tan real que hasta el más escéptico terminaba creyendo en su amor. Y aunque siempre han mantenido un perfil bastante reservado sobre su relación, los rumores han estado circulando como pólvora por internet y las redes sociales. Pero hoy, esa cortina de misterio se ha corrido un poco más, y tenemos información fresca, detalles que nos hacen suspirar y preguntarnos, ¿hasta dónde llega esta historia? Vamos a analizar todo lo que sabemos, los indicios, las pistas y, por supuesto, la supuesta cita secreta que ha puesto a todos en alerta máxima. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar el torbellino de emociones que Senkalkam nos hizo vivir. Ander Zel con su encanto natural y su talento indiscutible, y Kerem Bürsin, con esa intensidad y carisma que lo caracterizan, formaron una pareja en pantalla que se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans cariñosamente apodados Ande Kerem, o Kerem Ande, no solo se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan, sino que anhelaban que esa magia trascendiera la ficción. Y la verdad es que muchas veces la línea entre la actuación y la vida real se difumina, especialmente cuando la conexión es tan palpable. Vimos sus interacciones en redes sociales, sus elogios mutuos, sus presencias en eventos, y cada pequeña pista alimentaba la esperanza de que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación. La serie, que se emitió en Turquía y rápidamente conquistó audiencias internacionales, nos presentó a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada, y a Serkan Bolat, un exitoso y algo cínico arquitecto. Su relación, que comienza con un acuerdo contractual para hacer creer a su ex que han estado juntos, evoluciona de manera orgánica y cautivadora hacia un amor profundo y sincero. La manera en que Ande y Kerem interpretaron esta transición, transmitiendo cada matiz de duda, de atracción, de celos y finalmente de amor incondicional, fue lo que prendió la chispa en los corazones de millones. Las miradas que intercambiaban, las sonrisas espontáneas, incluso los silencios cargados de significado, todo contribuía a crear una burbuja de autenticidad que nos hacía sentir parte de su historia. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de los fans, donde cada me gusta, cada comentario y cada publicación conjunta de Ande y Kerem era analizado con lupa. Los vídeos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando y mostrándose un trato cercano y cariñoso, solo avivaban las llamas de la especulación. Si bien ambos artistas han sido profesionales y han mantenido una postura de respeto hacia su vida privada, es innegable que su química trasciende la pantalla y la interpretación. Esta conexión palpable es lo que ha llevado a tantos a creer que su historia de amor podría ser más que una invención de guionistas. Ahora vamos a lo que nos trae hoy aquí, la supuesta cita secreta. Los detalles que han salido a la luz son fascinantes. Según fuentes cercanas y reportes de la prensa especializada, Ande y Kerem habrían sido vistos juntos en un encuentro íntimo y discreto. Se habla de un lugar apartado, lejos de las cámaras y de los curiosos, buscando un espacio para disfrutar de su compañía sin el escrutinio público al que están tan acostumbrados. Imagínense la escena, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, en un momento de tranquilidad, compartiendo confidencias y, quién sabe, quizás planeando su futuro, o simplemente disfrutando de la simpleza de estar juntos. Los rumores apuntan a que esta cita tuvo lugar en un restaurante exclusivo y de difícil acceso, conocido por su discreción y por ser un refugio para celebridades que buscan privacidad. El objetivo, según lo que se comenta, era mantener un perfil bajo, evitar ser fotografiados y simplemente pasar un tiempo valioso el uno con el otro, lejos de las presiones de sus carreras y de las expectativas de los fans.
Y aunque la discreción era el objetivo principal, como suele suceder en el mundo de las celebridades, los secretos a veces salen a la luz, ya sea por un testigo casual o por la astucia de los paparazzi que siempre están al acecho. ¿Qué se sabe sobre esta cita? Los informes sugieren que la pareja llegó por separado para evitar levantar sospechas, y que su encuentro se prolongó durante varias horas. Se habla de una atmósfera romántica, de risas compartidas y de una complicidad que trasciende la pantalla. Algunos de los testigos, que prefieren mantenerse en el anonimato, han compartido detalles que pintan un cuadro de una relación sólida y genuina. Se menciona que la conversación fluía de manera natural, con gestos de cariño y miradas que decían más que 1000 palabras. Es este tipo de detalles los que nos hacen creer, como fans, que hay algo real detrás de la pantalla. La discreción en un encuentro de estas características es un arte en sí mismo. Para dos figuras públicas del calibre de Ander Zel y Kerem Bürsin, cada movimiento es escrutado. Por ello, la logística de una cita secreta debe ser impecable. Llegar en vehículos diferentes, quizás a horas ligeramente distintas, y elegir un lugar que garantice la máxima intimidad, son pasos cruciales. Los informes sugieren que, a pesar de estas precauciones, la cercanía entre ambos era innegable. Se describen momentos de complicidad, como el hecho de que Kerem, según algunos relatos, posara su mano suavemente sobre la de Hande mientras conversaban, o que se miraran con esa intensidad que tantos hemos llegado a conocer y admirar en la serie. Las fuentes consultadas por diversos medios turcos y especializados en el mundo del espectáculo han coincidido en los puntos clave. La cita se produjo en un ambiente relajado y privado, donde ambos pudieron ser ellos mismos, lejos del personaje y de los focos. Se habla de que compartieron una cena íntima, en la que las risas y las conversaciones profundas marcaron la pauta. La atmósfera, según los testigos, era de una conexión genuina, de un entendimiento mutuo que solo se logra cuando dos personas se sienten cómodas y seguras en compañía de la otra. Es importante recordar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales confirmando o negando esta cita. En el mundo del espectáculo, la discreción es una estrategia común para proteger la vida privada, y es justo que así sea. Sin embargo, la falta de negación contundente sumada a los informes y a las pequeñas señales que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo, solo alimenta la especulación y la esperanza de los fans. Para muchos, esta cita secreta es la confirmación de que su amor, ese que nos hizo soñar con Senkal Kapm, es una realidad. La industria del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a las relaciones de sus estrellas, se mueve en un delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Los artistas, por un lado, necesitan mantener una conexión con sus seguidores, y por otro, anhelan preservar su espacio personal. En este contexto, las filtraciones o los reportes de encuentros privados como este pueden ser interpretados de diversas maneras. Para algunos es una ventana a la vida real de sus ídolos, una confirmación de que la magia de la pantalla puede trasladarse a la realidad. Para otros puede ser una invasión de la privacidad, y es importante recordar que hasta que ellos mismos decidan compartirlo, su vida personal es suya. Hemos analizado los detalles que han trascendido, las posibles ubicaciones, la atmósfera que se describe. Pero, ¿qué significa todo esto para los fans? Para empezar, es un motivo de alegría. Ver a dos personas que admiramos, que creemos que son compatibles y que han compartido una conexión tan fuerte, disfrutar de su tiempo juntas en la vida real es algo que muchos deseamos. Es la continuación de una historia que nos ha conmovido, llevada ahora a un nuevo capítulo, uno escrito fuera de los guiones. Además, esta revelación también nos habla de la madurez de Hande y Kerem como profesionales y como individuos. Han sabido navegar por la fama, por las cámaras, por los rumores, y ahora parecen estar tomando el control de su narrativa personal, buscando momentos de intimidad y de conexión sin la presión de la opinión pública. Esto demuestra un respeto por su propia relación y por la importancia de mantenerla protegida. La forma en que manejan su vida privada, con una mezcla de cautela y gestos que sugieren una conexión real, ha sido admirada por muchos. No recurren a la exageración ni a la exposición constante, sino que parecen priorizar la autenticidad y la conexión genuina. Por otro lado, también debemos ser conscientes de que, si bien estas noticias son emocionantes, debemos tomarlas con cautela. La información que circula en Internet y en los medios a menudo se basa en testimonios y especulaciones, y hasta que no haya una confirmación oficial, siempre queda un margen de duda. Sin embargo, en este caso particular, la cantidad de detalles y la credibilidad de las fuentes que han reportado la noticia le dan un peso considerable.
Es importante contrastar la información y, sobre todo, respetar la decisión de los involucrados de compartir o no detalles de su vida privada. Para quienes hemos seguido de cerca la trayectoria de Hande y Kerem, tanto en su trabajo como en su vida personal a través de lo poco que comparten, esta cita secreta es más que una simple noticia. Es un eco de la magia que nos enamoró en Senkalkam, es la validación de esa conexión que tanto admiramos, es la esperanza de que las historias de amor que nos cautivan en la ficción puedan tener un hermoso eco en la realidad. Y eso, amigos míos, es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Nos permite soñar, nos permite creer en la fuerza del amor y en la posibilidad de que las conexiones que vemos en pantalla puedan ser, a menudo, un reflejo de la vida misma. El fenómeno Senkalkam trascendió fronteras y con él la admiración por Hande y Kerem. Su química en pantalla generó una devoción sin precedentes por parte de los fans, quienes no solo disfrutaron de la trama, sino que también se involucraron emocionalmente con los actores. Esta conexión fan-artista, cuando es tan intensa, a menudo se traduce en un deseo de que la relación que ven en la ficción se materialice en la vida real. Y las pistas, por pequeñas que sean, son suficientes para mantener viva esa esperanza. Hemos desgranado los detalles de esta supuesta cita secreta, hemos reflexionado sobre su significado y las implicaciones para los fans. Hemos visto cómo una noticia puede avivar la llama de la esperanza y la emoción, especialmente cuando se trata de parejas que han logrado tocar nuestros corazones. La verdad es que aunque los detalles exactos puedan ser esquivos, la idea de Hande y Kerem disfrutando de un momento íntimo y romántico, lejos de las cámaras, es algo que nos llena de ilusión. Es la continuación de una historia que muchos de nosotros hemos adoptado como propia, y por eso, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. Ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, quiero recapitular brevemente lo que hemos comentado. Hemos hablado de la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin en Senkalkam, de cómo esa conexión inspiró a millones de fans alrededor del mundo. Luego nos sumergimos en los detalles de su supuesta cita secreta, analizando los informes, los posibles escenarios y la atmósfera que se describe. Exploramos cómo esta noticia ha sido recibida por los fans y qué significa para la narrativa de su relación. Y sobre todo hemos recordado la importancia de disfrutar de estas historias, ya sea en la ficción o en la vida real, siempre con un toque de cautela y respeto por la privacidad de los involucrados. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta nueva aventura. Su compañía es lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo al investigarla y al compartirla con ustedes. Es un placer para mí desentrañar estos misterios y compartirlos con una comunidad tan apasionada como la nuestra. Y ahora, la parte más importante, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta cita secreta. ¿Creen que es una confirmación de su relación? ¿Qué otras pistas han notado ustedes? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Sus comentarios son el alma de nuestro canal. Cada uno de sus aportes enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crear contenido aún más relevante y emocionante. Antes de despedirnos, no olviden, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, por favor, denle un gran me gusta. Su like es una señal de que vamos por buen camino y nos impulsa a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem o de Senkalkam. Ayúdennos a llegar a más personas y a expandir esta comunidad de amantes del drama y el romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así estarán siempre al tanto de nuestras exclusivas, nuestros análisis y nuestras revelaciones. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.